Aquella tarde, en San Pedro Garza García, los lujosos candiles de cristal de la imponente mansión de los de la Vega brillaban con una intensidad fría, pero nadie podía sospechar que bajo esa opulencia se escondía un lamento que le partiría el alma a cualquiera que tuviera un poco de humanidad. Alejandro de la Vega, un hombre cuyo nombre era sinónimo de acero y poder en todo Monterrey, regresaba de un largo viaje de negocios sin imaginar que las paredes de su propio hogar, ese refugio de mármol y elegancia, guardaban un secreto oscuro y sumamente doloroso. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre su visión de la justicia y la honra familiar, recordándonos que a veces los demonios más crueles visten de seda y caminan con total impunidad por pasillos de lujo. El silencio en la residencia era pesado, casi asfixiante, interrumpido únicamente por el eco de los pasos de Alejandro sobre el suelo, impecable, que reflejaba su propia imagen cansada por el trabajo. Mientras caminaba hacia el estudio para dejar su maletín, un pequeño sollozo, cargado de un miedo profundo y desgarrador, se filtró por una de las puertas traseras, una zona que normalmente permanecía en las sombras de la servidumbre. Era la voz de su hija, la joven Sofía, que suplicaba con una angustia que no correspondía a su corta vida, pidiendo una misericordia que no debería ser necesaria en su propia casa. El contraste entre la riqueza exterior y el terror que emanaba de aquel rincón oscuro era una bofetada de realidad para un padre que, cegado por el éxito, lo había dado todo por sentado. La pequeña Sofía, con sus ojos oscuros llenos de una tristeza que parecía no tener fin, abrazaba con fuerza a su hermano más pequeño, tratando de ser el escudo que el destino les había arrebatado tras la dolorosa partida de su madre. Sus palabras eran un susurro desesperado, una oración lanzada al aire con la esperanza de que alguien escuchara su calvario antes de que el daño fuera irreversible y su espíritu se quebrara por completo. Por favor, te lo ruego, no nos hagas daño, nos portaremos bien y no diremos nada, decía la niña mientras las lágrimas surcaban su rostro pálido, evidenciando un sufrimiento que ninguna joya ni cuenta bancaria podría compensar jamás en esta vida tan injusta. ¿Será que un padre puede estar tan ciego por las ambiciones del trabajo y el luto como para no ver el sufrimiento de sus propios hijos frente a sus ojos cada mañana? Esta es la historia de una traición silenciosa, de una máscara de belleza que ocultaba una maldad sin límites y de un hombre que tuvo que bajar de su pedestal de éxito para rescatar lo único que realmente importaba en su existencia. Les invito a que se queden hasta el final de este relato, porque la forma en que la verdad sale a la luz les dejará con el corazón en la mano y les aseguro que el desenlace les devolverá la fe en la justicia divina. Antes de continuar con esta emocionante historia que seguramente tocará las fibras más sensibles de su corazón, díganos en los comentarios desde qué parte de nuestro hermoso México o de qué rincón del mundo nos está escuchando en este momento. Nos encanta saber que nuestra comunidad se extiende por todas partes, compartiendo estos valores de familia y respeto que nos unen a todos como hermanos. Su participación es fundamental para que sigamos contando estos relatos que buscan despertar la conciencia sobre lo que realmente significa proteger a los más inocentes. En un mundo lleno de apariencias, en las faldas de la imponente Sierra Madre, en San Pedro Garza García, se levanta la mansión de la Vega, un palacio que huele a azahares y a la humedad del mármol recién pulido. Sin embargo, detrás de las puertas de cedro labrado, el ambiente era tan frío como el hielo, a pesar del sol incandescente que suele castigar las tierras regiomontanas. En un rincón discreto de la estancia principal, un altar dedicado a la Virgencita de Guadalupe permanecía con las veladoras apagadas, como si la fe y la luz se hubieran mudado de esa casa el mismo día que la esposa de Alejandro partió hacia el cielo, dejando un vacío que el dinero jamás pudo llenar. Alejandro de la Vega era el vivo retrato del éxito regiomontano. Sus trajes eran de la más fina lana y sus zapatos brillaban tanto como su reputación en la industria del acero. Sus ojos, profundos y analíticos, habían sido forjados bajo el sol del norte y en las intensas jornadas de trabajo que lo llevaron a construir un imperio desde los cimientos. A pesar de su fortuna, conservaba la integridad de quien sabe lo que cuesta ganarse la vida. Pero su mayor error fue creer que la disciplina de sus negocios era suficiente para mantener el orden y la
felicidad dentro de su propio hogar. Pero la paz era solo un espejismo sostenido por Isabella, una mujer de una belleza tan deslumbrante como gélida, que se movía por la mansión con la arrogancia de quien se siente dueña de vidas y haciendas. Para el mundo exterior y para Alejandro, ella era la esposa perfecta, pero para la servidumbre y los más vulnerables. Era una tormenta de desprecios y humillaciones constantes. Isabella despreciaba profundamente la herencia de la anterior señora de la casa, viendo en los ojos de los hijos de Alejandro una amenaza constante a su ambición y a su deseo de quedarse con cada centavo de la fortuna de la familia. Aquella tarde, mientras Alejandro terminaba de entrar por la zona de servicio, escuchó la voz chillona de Isabella resonando en la cocina, cargada de un sarcasmo que le revolvió el estómago. «Órale, chamaca tonta, limpia bien ese piso antes de que me dé el gatazo que no haces nada», gritaba la mujer a la joven Sofía, quien con un trapo en sus manos pequeñas y temblorosas intentaba cumplir órdenes imposibles. La niña, con la humildad heredada de su padre, solo agachaba la cabeza y respondía con un hilo de voz ansí: «Señora Isabella, ya casi termino, solo le pido que no le grite a mi hermanito, él tiene mucha hambre». El desprecio de la mujer no tenía límites. Mientras ella disfrutaba de un aromático cafecito y de los manjares que Lupita, la fiel empleada, preparaba, a los hijos de Alejandro se les negaba incluso un plato de comida digno. Isabella se burlaba de la condición de los pequeños, diciéndoles que debían aprender a ser humildes como la gente de campo, de donde, según ella, venían las peores costumbres de su madre fallecida. Le servía sobras mientras ella tiraba a la basura platos de mole poblano que Lupita intentaba pasarles a escondidas para que el niño más pequeño no se viera tan débil y desmejorado. Lupita, con sus manos curtidas por años de trabajo honesto y el corazón lleno de una fe inquebrantable, observaba todo con una rabia contenida que se le hacía un nudo en la garganta. Ella era la única que se atrevía a abrazar a la joven Sofía cuando las luces se apagaban, dándole un poquito de consuelo en medio de tanta crueldad, y recordándole que su madre, desde el cielo, la cuidaba. Pero ante Isabella, Lupita debía actuar con cautela, pues sabía que si la despedían, los pequeños quedarían totalmente desprotegidos ante las garras de esa mujer que solo buscaba deshacerse de ellos para asegurar su futuro. Esta injusticia moral estaba llegando a un punto sin retorno, un límite que la decencia humana no podía permitir que se cruzara ni un segundo más bajo ese techo de lujo y mentiras. Alejandro, oculto en las sombras, comenzó a sentir que la piel se le ponía de gallina al entender que su ausencia había convertido su hogar en un infierno para sus propios hijos. ¿Y usted, que está escuchando esto, cree que un padre tiene perdón por no darse cuenta de lo que sucede en su casa? ¿O piensa que la malicia de una persona como Isabella es capaz de engañar hasta al hombre más inteligente? Lo que Alejandro presenciaba desde las sombras no era solo un maltrato doméstico, era una carrera contra el tiempo por la vida y el bienestar de su propio legado. Al observar al pequeño heredero, el niño que aún debería estar rodeado de cuidados y mimos, se le partió el alma al notar la palidez de su rostro y la debilidad con la que intentaba sostener su juguete preferido. El pequeño presentaba signos evidentes de una falta de cuidados básicos, una negligencia que en un chavo de su corta edad podía dejar secuelas para siempre si no se actuaba de inmediato. El tiempo se agotaba, y cada hora que pasaba bajo el control de Isabella era un riesgo mortal para la salud física de ese pequeño que no tenía cómo defenderse de tanta maldad. La situación de la joven Sofía era igualmente crítica, pues su espíritu, antes alegre y lleno de la luz que su madre le había heredado, se estaba marchitando ante el peso de una responsabilidad que no le correspondía. La niña se había convertido en la única protectora de su hermano, pero sus fuerzas se estaban agotando, y el miedo constante a las represalias de su madrastra la tenía al borde de un colapso emocional. Alejandro comprendió que si no intervenía esa misma noche, el daño psicológico en su hija sería irreversible, robándole para siempre la inocencia que todo niño merece conservar. Estaba en juego no solo la salud de sus hijos, sino la esencia misma de su familia, la cual estaba siendo pisoteada por la ambición de una mujer sin escrúpulos. Además del peligro físico, la honra de los de la Vega y el patrimonio construido con el sudor y el acero de Monterrey estaban a punto de ser devorados por la codicia de Isabella. Alejandro escuchó,
escondido tras las cortinas de terciopelo, como la mujer hablaba por teléfono sobre acelerar ciertos trámites legales para obtener el control total de las cuentas bancarias, refiriéndose a los niños como simples obstáculos que pronto serían enviados lejos. La urgencia era máxima, pues la lana que Alejandro había ganado para asegurar el futuro de sus hijos estaba siendo desviada para financiar los lujos y caprichos de una mujer que planeaba dejarlos en la calle. La tensión en el aire de la mansión se podía cortar con un cuchillo, mientras Alejandro sentía que se le hacía un nudo en la garganta ante la magnitud de su propia negligencia como padre. No se trataba solo de dinero o de una casa bonita. Lo que estaba en juego era la promesa que le hizo a su esposa antes de que ella cerrara los ojos para siempre, proteger a sus frutos por encima de todo. La urgencia del drama se intensificaba con cada segundo, pues el llanto del pequeño niño se escuchaba cada vez más débil, como un llamado de auxilio que Alejandro ya no podía ignorar ni un minuto más si quería llamarse a sí mismo un hombre de honor. Cada sombra que se proyectaba en las paredes de la mansión parecía un recordatorio de que la vida es frágil y que la verdadera riqueza puede desaparecer en un descuido de vanidad y trabajo excesivo. Alejandro sabía que debía actuar con la precisión de un cirujano y la fuerza de un guerrero para rescatar a sus hijos de las garras de esa villana antes de que el sol volviera a salir. La urgencia era tal que sintió que el corazón le latía con una fuerza incontrolable, dándole la energía necesaria para enfrentar la verdad más dolorosa de su vida. El destino de los de la Vega pendía de un hilo muy delgado que estaba a punto de romperse por la presión de la injusticia y el desprecio. Alejandro, con el corazón martillando contra sus costillas, decidió que la confrontación directa, sin pruebas irrefutables, sería un error que Isabella podría manipular a su favor, utilizando la frialdad analítica que lo había hecho triunfar en el mundo del acero. Retrocedió en silencio hacia la entrada principal, fingiendo que acababa de llegar en ese preciso instante de su viaje. Al cerrar la puerta con fuerza deliberada, escuchó cómo el silencio sepulcral de la mansión se transformaba de inmediato en una coreografía de hipocresía, con Isabela corriendo hacia él con una sonrisa ensayada y los brazos abiertos. El hombre, tragándose la rabia que le quemaba la garganta, permitió que ella lo abrazara, mientras sus ojos buscaban desesperadamente a sus hijos entre las sombras de la lujosa sala. Isabella comenzó a parlotear sobre lo mucho que lo habían extrañado, asegurando con una dulzura fingida que los niños estaban descansando plácidamente después de un día lleno de juegos y risas en el jardín. Alejandro la observaba fijamente, notando cómo sus manos, adornadas con anillos de diamantes, temblaban ligeramente al mencionar a los pequeños, un signo que su instinto de investigador no dejó pasar por alto. Él simplemente respondió con una voz pausada y profunda: me alegra escucharlo, querida, porque lo que más deseo en este mundo es que mis hijos tengan la paz que su madre siempre soñó para ellos. La tensión era una cuerda a punto de romperse, pero él necesitaba que ella se sintiera segura en su mentira para que bajara la guardia por completo. Poco después, Alejandro pidió un cafecito para sentar el cansancio del viaje, y fue Lupita quien entró al despacho con la charola de plata, con los ojos inyectados en sangre de tanto llorar en silencio. Al inclinarse para servir la taza, la mujer intentó deslizar un sobre arrugado por debajo de la servilleta de lino, pero el movimiento no pasó desapercibido para la mirada vigilante de Isabella, quien permanecía de pie junto a la ventana. «Lupita, qué torpe eres. Fíjate bien en lo que haces, o vas a manchar el traje de mi esposo», gritó la madrastra con un tono que pretendía ser correctivo, pero que resumaba un odio puro y visceral. Alejandro, con una calma que helaba la sangre, simplemente puso su mano sobre la de Lupita y dijo: «Andéjala, Isabela. Todos tenemos un mal día cuando el peso del trabajo es demasiado grande». La joven Sofía entró al despacho momentos después, obligada por Isabella a saludar a su padre, pero Alejandro notó de inmediato algo que le revolvió las entrañas con una furia renovada. A pesar del calor sofocante que envolvía a San Pedro Garza García, la niña llevaba un suéter de lana gruesa y mangas largas que le cubrían hasta las muñecas, ocultando algo que su padre ya sospechaba con dolor. «¿No tienes calor, mi niña?», preguntó Alejandro con una ternura
que intentaba ocultar su creciente indignación, mientras extendía su mano para acariciar el cabello oscuro de la pequeña. Sofía, con la mirada clavada en el suelo y el cuerpo rígido como una piedra, respondió con un susurro que apenas se escuchaba: «Ah, no, papá, es que tengo un poquito de frío. La señora Isabella dice que debo estar bien abrigada para no enfermarme». Isabela intervino rápidamente, soltando una carcajada burlona y diciendo que la niña siempre había sido muy delicada de salud, casi tanto como su madre, insinuando una debilidad genética que Alejandro siempre había rechazado con firmeza. «Es curioso que lo menciones», replicó Alejandro, sin apartar la vista de los ojos aterrorizados de su hija, porque recordaba que Sofía amaba el sol de Monterrey más que a nada en este mundo. «Pero parece que las cosas cambian mucho cuando yo no estoy presente para verlas». La villana sintió un escalofrío por la espalda ante el tono gélido de su esposo, pero su arrogancia le impedía ver que el hombre que tenía enfrente ya no era el socio distraído, sino el protector que estaba despertando de un largo letargo. En un momento de distracción, mientras Isabela regañaba a otro empleado en el pasillo, Lupita logró finalmente susurrarle al oído a Alejandro una frase que lo cambió todo. Revise el altar de la señora, ahí está la clave de todo este calvario. El magnate sintió que el mundo se detenía por un segundo, comprendiendo que la lealtad de la servidumbre era su única aliada en esa casa llena de espejos y falsedades. Cada microsegundo de duda se transformaba en una certeza absoluta de que su familia estaba siendo destruida desde adentro por la persona en la que él más había confiado para cuidar su hogar. La tensión seguía escalando, y cada gesto de Alejandro era ahora una pieza de ajedrez movida con una intención mortal para desenmascarar a la usurpadora. Pero nadie podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado y de sus palabras medidas, Alejandro ya estaba moviendo los hilos de una verdad que cambiaría el destino de todos en esa mansión de San Pedro Garza García. El hombre comenzó a caminar por la casa con una discreción absoluta, observando las cerraduras de las puertas que daban al cuarto de los niños y notando cómo algunas habían sido modificadas para ser abiertas solo desde el exterior. Era una prisión de oro, una cárcel diseñada por una mente criminal que se aprovechaba de la ausencia de un padre para ejercer una tiranía silenciosa sobre los seres más puros. La indignación crecía en su pecho como un incendio forestal, pero él sabía que debía mantener la máscara un poco más para asegurar que la caída de Isabela fuera total y sin retorno. ¿Y usted qué habría hecho en el lugar de Alejandro al notar que su propia hija oculta marcas de dolor bajo un suéter en pleno calor del norte? ¿Habría estallado en rabia en ese mismo instante o habría esperado a tener todas las pruebas para que la justicia fuera realmente implacable con quien se atrevió a tocar a sus hijos? Cuéntamelo en los comentarios, porque quiero saber su opinión sobre esta difícil decisión que un padre debe tomar cuando el enemigo duerme en su propia cama. Su reflexión es muy valiosa para nosotros, pues nos ayuda a entender los límites de la paciencia y el amor filial ante una traición tan baja y despreciable como esta. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Alejandro se acercó al altar de su difunta esposa, simulando una oración, mientras sus dedos buscaban desesperadamente lo que Lupita le había indicado entre las flores marchitas y las imágenes sagradas. El silencio de la habitación era interrumpido solo por el tic-tac de un reloj antiguo que parecía contar los últimos minutos de libertad de Isabela bajo ese techo que ya no le pertenecía. El hombre sentía que el alma de su esposa lo guiaba en la oscuridad, dándole la fuerza necesaria para no desmoronarse ante el horror que presentía encontrar, oculto en los rincones más sagrados de su hogar. La competencia analítica de Alejandro estaba en su punto máximo, conectando cada mirada esquiva y cada palabra hiriente de la madrastra en un rompecabezas de maldad pura. En ese momento Isabela entró a la habitación con una copa de vino en la mano, preguntándole con un tono cínico si todavía seguía pensando en el pasado en lugar de disfrutar del presente que ella le ofrecía con tanto esfuerzo. El pasado es lo que nos da las raíces para sostener el futuro, Isabella, y hay cosas que nunca deben olvidarse si uno quiere mantener la honra de su apellido, respondió él sin voltear a verla, con una firmeza que hizo que la mujer retrocediera un paso, sin saber por qué. Ella trató de restarle importancia diciendo que él estaba demasiado sensible por el viaje, pero en el fondo de su ser, una alarma comenzó a sonar, advirtiéndole que el Alejandro que había regresado no era el mismo que se había ido
semanas atrás. La escalada de tensión llegó a su punto álgido cuando Alejandro, bajo el pretexto de buscar unos documentos antiguos, comenzó a revisar los cajones del estudio que Isabela consideraba su territorio exclusivo, encontrando facturas de compras extravagantes que no coincidían con los gastos del hogar. Notó que se habían gastado miles de pesos en joyas y vestidos, mientras que las facturas de la escuela de los niños y de los suministros médicos para el pequeño estaban vencidas desde hacía meses. La evidencia de la negligencia económica se sumaba ahora a la sospecha del maltrato físico, creando un expediente de pruebas que hundirían a la mujer en la desgracia más absoluta frente a toda la sociedad regia que ella tanto pretendía impresionar. Con cada descubrimiento, Alejandro sentía que el lazo se cerraba más alrededor del cuello de la traidora, pero aún faltaba la prueba reina, esa que Lupita le había prometido y que se encontraba oculta en el diario de la servidumbre. El ritmo de su respiración se aceleraba, pero sus movimientos seguían siendo precisos y silenciosos, como los de un cazador que acecha a su presa en la maleza espesa del desierto. La verdad estaba a punto de estallar en una revelación dramática que nadie en la mansión de los de la Vega olvidaría jamás, restaurando la justicia que tanto se había hecho esperar para los pequeños, Sofía y su hermano. El clímax estaba cerca, y la caída de la malvada Isabela sería tan espectacular como su propia soberbia lo había dictado desde el principio. El momento de la verdad llegó cuando las sombras de la noche se hicieron más largas y el silencio en la mansión de San Pedro se volvió insoportable para un corazón que ya no podía callar por más tiempo. Alejandro se acercó con paso firme pero silencioso al pequeño altar de la Virgencita de Guadalupe, ese lugar sagrado que guardaba la esencia de su difunta esposa y que ahora se convertiría en el escenario del juicio final contra la maldad. Con manos que temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la indignación que le recorría las venas, comenzó a hojear un viejo libro de oraciones forrado en piel que solía pertenecer a la madre de sus hijos. Entre las páginas amarillentas, sus dedos tropezaron con un sobre pequeño que despedía un aroma tenue a flores secas, un mensaje del pasado que parecía estar esperando este preciso instante de oscuridad para iluminar el camino de la justicia. Al abrir el sobre, Alejandro encontró una carta escrita con una caligrafía elegante y apresurada, donde su esposa le advertía con una claridad profética que nunca cerrara los ojos para lo que el corazón no quiere ver, pues el peligro acecha cuando la ausencia se vuelve la norma. Si estás leyendo esto, Alejandro, es porque mis sospechas se han vuelto realidades y mis pequeños necesitan de tu fuerza más que nunca. Decía el texto que le hizo sentir un nudo en la garganta y una presión insoportable en el pecho. Las lágrimas nublaron su vista por un segundo, pero la rabia de haber sido engañado por tanto tiempo bajo su propio techo le dio la claridad necesaria para entender que el tiempo de las dudas se había terminado para siempre. La advertencia desde el más allá fue la primera pieza de un rompecabezas de dolor que estaba a punto de completarse, con pruebas físicas e irrefutables. Casi como si fuera una respuesta a sus plegarias, Lupita entró al cuarto de oración con una determinación que nunca antes se le había visto, sosteniendo entre sus manos curtidas una carpeta que guardaba el registro fiel del calvario de los niños. Señor Alejandro, ya no puedo callar más por amor a estos pequeños y por la memoria de mi señora. Aquí tiene la verdad que esa mujer ha intentado enterrar con dinero y amenazas, dijo la fiel empleada con la voz quebrada pero firme. Le entregó un diario donde ella misma, noche tras noche, había anotado cada desprecio, cada grito y cada momento en que la señora Isabela dejaba a los niños sin probar bocado, mientras ella se daba la gran vida con la lana de la familia. Era la evidencia contundente de un plan sistemático de crueldad que buscaba debilitar a los herederos para quedarse con todo el imperio siderúrgico. Alejandro comenzó a pasar las páginas del diario y sintió que se le partía el alma al ver las fotos que Lupita había tomado con su humilde celular, capturando los momentos de mayor injusticia dentro de la mansión regiomontana. En las imágenes se podía ver a la joven Sofía abrazando a su hermano en un rincón oscuro de la lavandería, donde eran encerrados durante horas como si fueran delincuentes en su propio hogar. Otras fotos mostraban platos de comida podrida que se les obligaba a comer, mientras Isabella brindaba con champán en el comedor principal con personas de la alta sociedad que ignoraban el monstruo que tenían enfrente. Cada imagen era una puñalada directa al corazón de Alejandro,
quien no podía creer cómo su propia ceguera había permitido que sus hijos vivieran un infierno tan abyecto y miserable bajo la mirada de una mujer que decía amarlos. La prueba definitiva apareció en forma de un video grabado por una de las cámaras de seguridad que Isabella creía haber borrado, pero que el instinto de Lupita había logrado salvar en un dispositivo externo para este día de redención. En la grabación se escuchaba con total claridad cómo la madrastra amenazaba a la joven Sofía con lastimar seriamente al pequeño niño si se atrevía a decirle una sola palabra a su padre sobre lo que sucedía en la casa. Tu padre solo me ve a mi chama caltontao, y si abres la boca, tu hermanito sufrirá las consecuencias. Así que mejor te acostumbras a las sombras, porque la luz aquí solo brilla para mí, decía la voz de Isabela con una frialdad que helaba la sangre del magnate. El velo de la mentira se rasgó por completo, revelando la identidad criminal de la mujer que dormía a su lado cada noche. En ese preciso instante, Isabela entró al cuarto de oración con una sonrisa cínica, sin sospechar que el hombre que tenía frente a ella ya no era el marido manejable que ella creía haber dominado con sus encantos y manipulaciones. ¡Ay, Alejandro, otra vez perdiendo el tiempo con esos papeles viejos de la difunta, en lugar de venir a descansar conmigo! Soltó ella con una arrogancia que en ese momento sonó como una declaración de guerra total. Alejandro cerró el diario con una calma fría y aterradora, una actitud que usaba únicamente en las negociaciones más difíciles de su empresa, y la miró a los ojos con un desprecio que hizo que la mujer palideciera de inmediato. La verdad estaba sobre la mesa, con documentos oficiales, testimonios y pruebas visuales que no dejaban lugar a ninguna defensa o excusa barata por parte de la villana. La reacción de Isabela pasó de la confusión al pánico absoluto cuando notó que Lupita estaba de pie junto a Alejandro, sosteniendo la evidencia que ella pensó que nunca saldría a la luz del día en Monterrey. Intentó balbucear una mentira, tratando de culpar a la servidumbre de haber fabricado esas pruebas por envidia, pero la mirada de acero de su esposo la dejó sin palabras y con las piernas temblorosas. Se acabó el teatro, Isabela, y te aseguro que cada lágrima que mis hijos derramaron será pagada con creces ante la ley y ante la sociedad que tanto te importa impresionar, sentenció el magnate con una voz que retumbó en las paredes de la mansión. El choque de la realidad golpeó a la mujer con la fuerza de un rayo, dándose cuenta de que su imperio de mentiras se estaba derrumbando sobre su cabeza en ese mismísimo segundo. Lo que está por venir en esta historia de justicia y honor, les aseguro que los dejará sin palabras y les llenará el corazón de una satisfacción que pocas veces se siente. Así que les pido que dejen su me gusta ahora mismo y se suscriban a nuestro canal para no perderse ni un solo detalle de este desenlace espectacular. El destino de la malvada madrastra está a punto de sellarse de una manera que nunca imaginó, y la redención de un padre que despertó de su letargo será un ejemplo para todos nosotros. Sigue cheating, porque la gran confrontación final y el castigo ejemplar para la traición están a solo unos segundos de distancia, y ustedes querrán ser testigos de cómo la luz vuelve a brillar en la casa de los de la Vega. Alejandro no perdió ni un segundo más, y con la determinación de quien defiende lo más sagrado, tomó su teléfono para llamar al jefe de la policía, un viejo conocido de la familia. Isabela, al escuchar la llamada, intentó arrebatarle el aparato con un grito de histeria que rompió la elegancia de la sala, pero Alejandro la apartó con un gesto de desprecio absoluto. El magnate no estaba dispuesto a negociar con quien había convertido su hogar en un calvario para los más inocentes, y su voz resonó con una autoridad que no admitía réplicas. Las sirenas de las patrullas comenzaron a escucharse a lo lejos, anunciando el fin del reinado de terror de la malvada madrastra en San Pedro Garza García. La mujer, al verse acorralada, intentó una última maniobra de manipulación, arrodillándose ante Alejandro y jurando por su vida que todo era una terrible confusión orquestada por la servidumbre. Pero el hombre, con el alma blindada por el dolor de sus hijos, le mostró el video donde ella amenazaba a la joven Sofía, dejándola sin aliento y con el rostro pálido como la cera. Tus mentiras ya no tienen poder aquí, Isabela, porque hoy la verdad tiene voz, y esa voz te va a llevar directamente tras las rejas, sentenció él con una frialdad que helaba la sangre. Los oficiales entraron a la mansión, rompiendo el espejismo de perfección que la villana había construido con tanto cinismo y esfuerzo malgastado. Delante de los socios comerciales que llegaban para una cena,
Alejandro descubrió con cuidado las mangas del suéter de la joven Sofía, revelando las marcas que la crueldad de Isabella había dejado en su piel. El silencio que se apoderó de la sala fue sepulcral, roto únicamente por los jadeos de asombro y la indignación de los presentes ante tan vil acto de maldad. La humillación pública de la mujer fue total cuando los vecinos, asomados a sus balcones, vieron cómo era escoltada hacia la salida por los uniformados. La máscara de la gran señora se había hecho pedazos frente a toda la sociedad que ella tanto anhelaba impresionar con sus joyas y sus vestidos caros. Isabella gritaba y maldecía mientras los policías le colocaban las esposas, perdiendo por completo la compostura y revelando la verdadera naturaleza de su alma podrida ante los ojos de todos. Sus joyas brillaban bajo las luces de las patrullas, un contraste grotesco con la bajeza de sus acciones que ahora eran del conocimiento público en todo Monterrey. Alejandro permaneció de pie, con la frente en alto y abrazando a sus hijos, mientras veía cómo la mujer que casi destruye su vida era subida a la unidad policíaca. La justicia, aunque tardía, llegaba con una fuerza implacable para restaurar la honra de los de la Vega y limpiar el nombre de su difunta esposa. El momento fue rápido y dinámico, con Alejandro entregando a las autoridades el diario de Lupita y los dispositivos de memoria que contenían las pruebas del fraude financiero y el maltrato. No hubo espacio para el perdón ni para las medias tintas. El protagonista actuó con la precisión de un acero bien templado, cortando de tajo el tumor que amenazaba su hogar. La villana, despojada de su estatus y de su arrogancia, se hundía en la vergüenza más profunda al darse cuenta de que había perdido todo por su propia ambición desmedida. Los flashes de los celulares de algunos curiosos capturaron su caída, asegurando que su deshonra fuera eterna en las redes sociales y en la memoria del pueblo. Mientras el vehículo policial se alejaba, el silencio regresó a la mansión, pero esta vez era un silencio de paz y de victoria sobre la injusticia que tanto tiempo habitó en esas paredes. Alejandro se volvió hacia Lupita y le tomó las manos en un gesto de gratitud infinita, reconociendo que sin su valentía el destino de sus hijos habría sido trágico. La joven Sofía dejó caer sus lágrimas, pero ya no eran de miedo, sino de alivio al saber que su padre finalmente las había rescatado de la oscuridad. La justicia restaurada era el mejor regalo que Alejandro podía darle a su familia en esa noche que marcó el inicio de una nueva vida para todos. Con la salida de Isabella, el aire en la mansión de San Pedro Garza García pareció purificarse, perdiendo esa frialdad metálica para llenarse de nuevo con el calor de un verdadero hogar. Alejandro, con el corazón en la mano, decidió que su prioridad absoluta ya no serían las juntas de consejo ni los contratos millonarios, sino recuperar cada segundo perdido con sus tesoros más grandes. La casa volvió a oler a hogar, con el aroma reconfortante de las tortillas recién hechas y el mole poblano que Lupita preparaba con tanto amor para nutrir no solo el cuerpo, sino el alma de los pequeños. Aquel altar que antes estaba en sombras, ahora permanecía siempre iluminado con veladoras nuevas, como un faro de gratitud hacia la memoria de la mujer que, incluso desde el cielo, nunca dejó de cuidar a su familia. La joven Sofía, despojada por fin de sus suéteres pesados y del miedo que la encogía, comenzó a recuperar la luz en su mirada, esa chispa de alegría que Monterrey tanto extrañaba en ella. Alejandro pasaba las tardes sentado en el jardín, ya no revisando estados de cuenta, sino escuchando las historias de su hija y jugando con el pequeño niño, quien pronto recuperó el color en sus mejillas y la fuerza en su risa. El magnate aprendió que la mayo era inversión de su vida, no estaba en la bolsa de valores, sino en el tiempo dedicado a ver crecer a sus hijos en un ambiente de paz y respeto absoluto. La transformación de Alejandro fue el milagro que la familia necesitaba, demostrando que nunca es tarde para que un padre despierte y asuma su papel de protector y guía. Lupita, la mujer de fe y manos bendecidas, fue nombrada gobernanta general de la mansión, recibiendo no solo un sueldo justo que le permitió ayudar a su propia familia en su pueblito, sino el respeto y el cariño que siempre mereció. Ella ya no era solo una empleada, se convirtió en el pilar fundamental de la casa, la tía de corazón que los niños buscaban para un consejo o un abrazo sincero en los momentos de melancolía. Alejandro le agradeció infinitamente por haber tenido el valor de desafiar a la maldad, recordándole que su lealtad salvó la vida de los herederos de los de la Vega. La justicia no solo castigó a la culpable, sino que recompensó generosamente a quien caminó con la verdad por delante,
sin importar los riesgos que eso implicaba. En aquel hogar donde antes reinaba la hipocresía y el desprecio, ahora se celebraban los valores de la humildad y el amor al prójimo, recordándonos que la verdadera nobleza no se compra con dinero. Alejandro se encargó de que sus hijos crecieran con los pies en la tierra, enseñándoles que la fortuna que poseían era una herramienta para hacer el bien y no un arma para humillar a los demás. La historia de los de la Vega se convirtió en una leyenda en todo Nuevo León, una advertencia para los soberbios y una esperanza para los que sufren en silencio tras las puertas de las grandes mansiones. Al final del día, lo que queda no son los edificios de acero, sino las huellas de amor que dejamos en el corazón de quienes más nos necesitan. Esta historia nos deja una enseñanza profunda que resuena con fuerza en nuestra cultura. La verdadera riqueza de un hombre no se mide por el saldo en su cuenta bancaria ni por el lujo de su auto, sino por su presencia y protección junto a los seres que ama. El silencio ante la injusticia es la mayor de las omisiones. Y como vimos con Alejandro, la ceguera por el trabajo puede costar lo más preciado si no mantenemos los ojos y el alma bien abiertos. En la vida, todo lo que se siembra se cosecha, y la maldad de Isabella encontró su destino final en la soledad y la vergüenza, mientras que la bondad de Sofía y la lealtad de Lupita florecieron en un jardín de paz. Aprendimos que la familia es el tesoro más sagrado que Dios nos ha dado y que nuestra labor como padres y abuelos es ser los guardianes de esa inocencia que el mundo a veces intenta arrebatar. No permitan que las apariencias los engañen, pues detrás de una sonrisa perfecta puede esconderse un corazón de piedra, mientras que bajo unas manos curtidas por el trabajo suele latir el alma más noble. Esta historia es un llamado a la reflexión para todos los que, en el ajetreo de la vida moderna, hemos olvidado detenernos a escuchar los susurros y los llantos que piden auxilio en nuestro propio entorno. Que la luz de la verdad siempre encuentre un camino para brillar, por más oscura que parezca la noche en la que nos encontremos. ¿Y usted qué enseñanza le deja esta historia de traición, justicia y redención paternal que hemos compartido hoy con el corazón abierto? ¿Ha conocido a alguien que, como Lupita, tuvo el valor de hablar cuando todos los demás callaban por miedo, por conveniencia? Escríbalo en los comentarios, pues para nosotros es un honor leer sus reflexiones y aprender de la sabiduría que los años y la experiencia les han otorgado. Sus palabras son el motor que nos impulsa a seguir buscando estos relatos, que nos hacen mejores seres humanos y que refuerzan los lazos de nuestra comunidad. Queremos saber qué piensa sobre el cambio de Alejandro y si cree que la justicia fue suficiente para sanar las heridas de esos pequeños. Si esta historia le conmovió y siente que su mensaje de humildad y justicia debe llegar a más personas, le pedimos que la comparta con alguien que también necesite escucharla hoy. A veces, un simple relato puede ser el despertar que un amigo o un familiar necesita para valorar lo que realmente importa en su vida. No se olvide de suscribirse y activar la campanita para que sigamos caminando juntos por este sendero de historias que tocan el alma y transforman nuestra visión del mundo. Nos despedimos por ahora, pero con la promesa de volver pronto con más relatos que celebran la victoria del bien sobre el mal en nuestro querido México. Que la bendición de la Virgen los acompañe siempre en sus hogares y en sus caminos.